Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura política de Chile. De acuerdo con la encuestadora Cadem Plaza Pública, las encuestas y la intención de voto en Chile han cambiado significativamente desde el mes pasado y desde la semana pasada. José Antonio Kast ha superado a Johannes Kaiser y se ha posicionado en primer lugar junto a Evelyn Matthey. Están empates. Por otra parte, la candidata de izquierda, Carolina Toa, ha superado a Johannes Kaiser. Y esto en un contexto en el que, el gobierno de izquierda de Gabriel Boric viene siendo bastante cuestionado por el impacto, entre otras cosas, que viene teniendo el caso Procultura. Para analizar todos estos temas, además de la situación también en el sur de Chile, nos acompaña Daniela Carrasco, politóloga y analista política. Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniela, como lo mencionaba al inicio, las encuestas, la intención de voto de los chilenos ha cambiado significativamente desde el mes pasado. El candidato José Antonio Kast ha empatado a Evelyn Matthey. Inicialmente, digamos que se tenía entre las preferencias electorales a tres candidatos de derecha, Matthey, Johannes Kaiser y Kast en ese orden de preferencias, pero esto ha cambiado ahora. Evelyn Matthey tiene un 17%, José Antonio Kast también tiene 17%, Carolina Toa, que estaba en cuarto lugar, ha pasado a Kaiser y está con el 10% de intención de voto, mientras que Kaiser ha sido alcanzado por Gonzalo Winter y ambos tienen 6% de intención de voto. ¿A qué atribuyes esta reconfiguración en las preferencias electorales de los chilenos? Bueno, primero tenemos que entender que las distintas encuestas que aparecen, principalmente se publican semanalmente, son una foto del momento, ¿verdad? Que muestran alguna tendencia del electorado en relación a sus preferencias electorales. Tal como señalas, Óscar, justamente Evelyn Matthey, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, ellos en total suman el 40% de la intención de votos de este momento. Yo creo que ese es un punto muy relevante en el cual nosotros nos tenemos que detener porque, por un lado, vemos que las derechas, ¿cierto?, se han fortalecido como una opción real de llegar a la moneda, a la casa presidencial chilena, y por otro lado vemos a unas izquierdas bastante debilitadas, como por ejemplo Carolina Toa, que tú muy bien señalabas que siendo la puntera de las izquierdas solamente tiene el 10% de las preferencias. Creo que esto implica también o refleja justamente un rechazo a la aprobación del gobierno del presidente Gabriel Boric, quien incluso la misma encuesta Cadem de la semana pasada, que se publicó hace poquito, tiene una desaprobación del 70%. Y claramente eso es completamente dramático para un gobierno. Y tal como señalabas, esto se debe a numerosos factores. Entre ellos justamente tenemos el rechazo a los distintos casos de corrupción que nosotros encontramos en el Estado y en el mismo gobierno del presidente Gabriel Boric, que distintos personajes del oficialismo han sido justamente los protagonistas de ellos. Por ejemplo, en el caso de Democracia Viva, la exdiputada Catalina Pérez, ¿cierto?, de Revolución Democrática, que ahora pertenece al Frente Amplio, porque ustedes, aquí quiero recordar que el Frente Amplio hoy en día se fusionó a través de numerosos otros pequeños partidos. También, por ejemplo, la salida del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien se le está acusando justamente de violación. Y estamos hablando de una de las más altas autoridades de seguridad de nuestro país. Y también justamente cómo se ha estado involucrando en el caso justamente de Procultura, ¿cierto?, que se está indagando a través de la justicia si hubo justamente traspasos irregulares a través de fundaciones, de convenios del Estado a esta fundación hacia justamente la campaña presidencial de Gabriel Boric. Entonces vemos un escenario bastante particular en el cual las derechas están fortalecidas, mientras que las izquierdas tienen escasas posibilidades de llegar a la moneda en las elecciones que vamos a tener a fin de año. Ahora, con respecto a las derechas, ¿qué factores han llevado a que José Antonio Kast, que estaba en tercer lugar,
supere a Johannes Kaiser y alcance a Evelyn Matei? Es interesante porque primero nosotros vemos que Evelyn Matei, por un lado, que si bien ella empezó con la pre-campaña hace mucho tiempo, o sea, desde el año pasado, ella se estaba posicionando como con una pre-campaña presidencial, claramente porque ella, hasta el año pasado, ella era había sido alcaldesa y había tenido una gran visibilidad justamente en el gobierno, porque también había sido ministra, diputada, ¿cierto? O sea, la población tiene un alto conocimiento con el rostro de Evelyn Matei. Nosotros vemos que José Antonio Kast se ha puesto como un candidato que la población, el electorado percibe con mayor experiencia y tradición y con más dureza que Evelyn Matei. Lamentablemente, si uno lo analiza desde la perspectiva del electorado de derecha, Evelyn Matei se ve como una persona que es muy negociante. Sin embargo, si bien eso puede ser una virtud para el centro político, incluso para las izquierdas, para el electorado de derecha eso es una principal debilidad y justamente ese es el principal motivo por el cual el electorado de derechas la reprueba. Por eso ha ido justamente a apoyar candidatos como lo es José Antonio Kast o Johannes Kaiser. Aquí nosotros podemos ver que en efecto Johannes Kaiser ha sido un fenómeno en la política chilena porque ha sido un outsider, ¿cierto? Dentro de todo este escenario, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que Evelyn Matei y José Antonio Kast vienen del establishment. José Antonio Kast antes también participaba en el partido político Unión Demócrata Independiente, por sus siglas UDI, ¿cierto? El mismo partido justamente que representa hoy en día Evelyn Matei. Vemos que Pero justamente José Antonio... una consulta, pero a partir de... siempre se considera a José Antonio Kast como... digamos que él era el outsider en las elecciones anteriores y se le considera un candidato de una derecha diferente y además está el hecho de que su partido, digamos que no es muy antiguo. Además de que Johannes Kaiser también perteneció inicialmente a este partido antes de separarse. ¿Cómo podrías ver esta situación que lo lleva a ser también, como bien señalas, considerado, por un lado, un candidato del establishment, pero por otro lado, un candidato, digamos, renovador o diferente? Claro, bueno, o sea, José Antonio Kast en las últimas dos elecciones presidenciales se veía como un candidato rupturista. De hecho, recordemos que José Antonio Kast en las últimas elecciones del 2021 incluso pasó a segunda vuelta. Eh, contra el contrincante Gabriel Boric, que Sí. salió electo y hoy es presidente de Chile. Sin embargo, hoy en día se ve justamente también como parte del establishment, porque como bien señalabas, Oscar, Johannes Kaiser, que parte justamente de como un rostro de el Partido Republicano, el partido que lidera justamente José Antonio Kast, se empiezan a generar distintos quiebres dentro de las derechas, por un lado por los dos procesos constitucionales que fueron completamente fallidos. Aquí nosotros podemos tener el antecedente de que si bien las derechas, gran parte de las derechas para el primer proceso constituyente rechazó e hizo justamente campaña por el rechazo de la primera propuesta constitucional, nosotros vemos que en el segundo proceso constituyente, esto no fue así. Y que incluso el republicano tomó justamente la opción a favor de la segunda propuesta de constitución, y no obstante hubo rostros muchos más duros dentro de este partido, como Johannes Kaiser, que dijo: yo no voy a votar a favor, yo voy a estar en contra de esta propuesta. Y nosotros vemos que dentro de las mismas derechas se ha ido generando justamente este cambio de posiciones, y nosotros vemos que aquellos el electorado más duro que inicialmente se veía reflejado con José Antonio Kast, pero estuvo decepcionado por una parte porque aquí tenemos que recordar que en la segunda vuelta presidencial José Antonio Kast había dicho que no iba a eliminar el Ministerio de la Mujer cuando eso había sido su propuesta en la primera vuelta. Sin embargo, justamente por presiones de Chile Vamos, que corresponde a la centro derecha de Chile, le pidieron justamente que no eliminara, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, y eso generó una gran desafección del electorado más duro de la derecha chilena. Por lo cual vemos justamente que aparece la figura de Johannes Kaiser, y son todos aquellos que justamente es un voto, se puede decir que es un voto anti-establishment,
también un voto de rebeldía. Y es muy interesante, Oscar, también analizar que no todo el respaldo que se puede observar que tiene hoy en día Johannes Kaiser es 100% de una derecha o una derecha dura, ¿cierto? Sino más bien podemos observar que hay una gran aprobación de los sectores socioeconómicos medios bajos y bajos. Eso es bastante interesante también de analizar porque Johannes Kaiser se ha puesto con una posición, por ejemplo, muy dura contra la inmigración irregular. Y eso que claramente es un escenario que ha afectado claramente a las personas de estos quintiles. Por otro lado, nosotros vemos que la ventaja justamente de José Antonio Kast es que se ve con mayor experiencia. Y eso también justamente genera quizás mayores certeza y quizás un poco más de moderación en el tono al momento de que dentro de los electores de la centro de la derecha, ¿cierto? Quizás se inclinen mayoritariamente por José Antonio Kast. Daniela, vamos ahora a una pausa y continuamos para seguir analizando pues, estos cambios en las preferencias electorales de la derecha y también a los candidatos de la izquierda. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Chile, acompañados por Daniela Carrasco, politóloga y especialista en comunicación política. Bueno, Daniela, en el bloque anterior estabas mencionando algunos aspectos que generaron fricciones en el Partido Republicano de Chile, al partido al que perteneció inicialmente Johannes Kaiser. El tema de la Constitución, de la Asamblea Constituyente, ¿no? Este tema, ¿crees que fue determinante para la salida de Kaiser o qué otros aspectos llevaron a su salida? Yo creo que principalmente fue justamente esta posición, este quiebre que hubo dentro de las derechas, en que derechas del establishment justamente apoyaron la posición a favor del segundo proceso constituyente, mientras que había otra derecha, que justamente esta derecha mucho más outsider, mucho más rupturista, que estaba en contra justamente de la segunda propuesta constitucional. Y esto es sencillo de explicar y entender porque nosotros podemos ver que si bien en el primer proceso constitucional todas las derechas, ¿cierto? Se unieron justamente en la opción rechazo. Nosotros vemos que esto se originó principalmente porque los procesos y los cambios constitucionales que se impulsaron desde la extrema izquierda también pecaban justamente de legitimidad de origen, porque tenemos que recordar lo que Chile vivió para ese entonces, que justamente fueron momentos con tintes insurreccionales, Sí. estábamos al borde de una guerra civil en el cual justamente recordamos que el expresidente Sebastián Piñera cedió justamente contra la presión de la calle para abrir este proceso constitucional. Nosotros si recordamos, incluso nosotros nos aproximamos a las distintas encuestas o sondeos de opinión de octubre o septiembre del año 2019, un poco antes del estallido social del 2019, nosotros podemos observar que las principales propuestas o preocupaciones de los chilenos no está el cambio constitucional. De hecho, nosotros Claro. podemos observar que estaba cerca como de las preocupaciones número 20 de los chilenos. Entonces nosotros vemos que principalmente esto era lo que gatillaba la diferencia justamente entre unas derechas que justamente veían que ambos procesos constituyentes pecaban de legitimidad de origen versus otras derechas que quizás buscaban o trataban de ver mucho más negociadoras ante las izquierdas. Y eso yo creo que justamente generó esta fricción que hemos conversado en Ajá. relación a la figura de Johannes Kaiser. Ahora, hemos analizado el tema de las fricciones, ¿no? Que conducen pues, a una suerte de decisión en el Partido Republicano, de la cual surge pues, esta decisión el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Ahora, Johannes Kaiser ahora está con un 6% de intención de voto y ha sido alcanzado por Gonzalo Winter. ¿A qué atribuyes pues, este descenso en el candidato que era el outsider y que incluso llegó a estar en segundo lugar en las encuestas? Sí, bueno, es interesante cómo se ha ido dando el escenario y yo insisto, las encuestas son fotos del momento. Finalmente la real encuesta va a ser cuando estemos en las urnas en el mes de noviembre. ¿A qué se puede atribuir justamente esta baja?
Mira, yo creo que por un lado el establishment de las derechas chilenas ha estado presionando fuertemente a que la candidatura de Johannes Kaiser se baje. De hecho, incluso han surgido y que han sido incluso portadas de diarios chilenos en que Johannes Kaiser se va a bajar de la candidatura y al día siguiente sale a desmentir esa iniciativa. De hecho, Johannes Kaiser lo ha dicho tanto en redes sociales como en distintos, por ejemplo, lives a través de redes sociales que él no se va a bajar y no va a bajar su candidatura. ¿Verdad? Que incluso se ha dicho que se Sí. han tratado de hacer negociaciones, que por ejemplo para que Johannes baje su candidatura y apoye, por ejemplo, ya sea a José Antonio Caz o incluso a Elin Matei, a través de, por ejemplo, asegurarle un ministerio. Y eso justamente que nosotros vemos este negocio de la política, por un lado, ¿cierto? En que finalmente ven que Johannes Kaiser le está quitando justamente votos y por lo cual también lo dicen distintos líderes de opinión y ciertos investigadores que finalmente todas las derechas, ¿cierto? Y se acercan justamente al 40% de la intención de voto. Claramente, si las derechas van divididas, eso genera quizás, a pesar de que tengan en totalidad, tengan la mayoría, ¿cierto?, de intención de voto de los chilenos, puede generar que incluso quizás Carolina Toá, que todavía es precandidata, porque ahora vamos a tener las primarias de las izquierdas, pueda incluso llegar a la moneda. Eso por un lado, pero también se puede decir que el mismo establishment ha estado marginando a Johannes Kaiser porque también lo ve como una amenaza. Que finalmente nosotros podemos ver que el Partido Nacional Libertario no tiene que rendirle, por ejemplo, cuentas a empresarios que estén detrás, porque finalmente el establishment no solamente se compone justamente de una élite política, sino también de una élite económica. Entonces, a Johannes Kaiser le está pasando algo similar de lo que le estaba pasando a José Antonio Caz en las últimas elecciones, que lo marginaban, por ejemplo, de las distintas apariciones mediáticas. Y eso justamente se ve dentro de esta concentración del poder que finalmente Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario ha estado criticando fuertemente. Ahora, Daniela, con respecto a Carolina Toá, ella ha sido diputada, también ha sido alcaldesa de Santiago y ministra tanto de Bachelet como de Gabriel Boric. Siendo que Boric tiene mucha desaprobación de su gobierno, ¿cómo explicas que ella esté ahora en tercer lugar, si está relacionada con este gobierno? Bueno, es interesante el rostro de Carolina Toá, ¿cierto? Quien ella hoy en día tiene el desafío de tratar de desapegarse del legado del gobierno de Gabriel Boric sin desapegarse. ¿Por qué? Me explico. Nosotros podemos ver que el gobierno de Gabriel Boric se ha destacado por las famosas dos almas. Tenemos por un lado el alma del llamado socialismo democrático, en el cual justamente Carolina Toá lo integra, ¿cierto? Porque ella justamente es miembro del PPD, ¿cierto? Del partido PPD, del Partido por la Democracia, que es justamente un partido que nos recuerda justamente a la exconcertación. Cuando me refiero a la exconcertación me refiero justamente a ese conglomerado de centro izquierda que gobernó Chile tras el retorno a la democracia plena, ¿cierto?, desde 1990. Sin embargo, también tenemos otra alma del gobierno, que es justamente esta alma que se llama Apruebo Dignidad, que lo compone, lo integra el Frente Amplio con el Partido Comunista. Entonces nosotros vemos que las principales, justamente, las principales acciones de corrupción han sido justamente protagonizados por actores justamente de Apruebo Dignidad, ya sea el Frente Amplio principalmente, pero también tenemos un grave caso que es justamente lo que yo les señalaba en el bloque anterior de lo que ocurrió con Sí, eh, ex subsecretario Monsalve, ¿cierto? Que, bueno, sí. No, quería ver los temas de corrupción en el último bloque. Más bien, quisiera que nos expliques, antes de terminar este bloque, el perfil. O sea, estabas hablando de que ella pertenece a esta coalición que es el socialismo democrático, pero ¿qué tan cierto es esto de democrático y en qué se distingue pues de los candidatos de Gonzalo Vinter, que es del Frente Amplio? El Frente Amplio, ¿qué tan, digamos, a la izquierda está? ¿Qué tan radicales son estos dos candidatos de izquierda? Bueno, a ver, yo creo que ambos son radicales de izquierda, no obstante, se diferencian en la gradualidad de las acciones.
Gonzalo Winter ha señalado que quiere continuar con el legado y quiere hacer un gobierno de continuidad de Gabriel Boric. Por un lado, eso implica justamente que van a seguir empujando políticas públicas con enfoque de género, aunque eso finalmente no genere ningún resultado, por lo tanto genera despilfarro de las arcas fiscales, ¿cierto? Van a seguir con las políticas turquesas y finalmente instalando la deconstrucción tanto institucional como también a nivel constitucional. Eso por un lado. Carolina Toá tiene, como te comentaba, este desafío de tratar de desapegarse del gobierno sin decir que rechaza las políticas del actual gobierno, porque como ustedes señalaban, ella también fue ministra del Interior, ¿cierto? Y aquí también tiene que desapegarse justamente de este escándalo de violación del ex subsecretario del Interior, ¿cierto? Que hoy en día incluso ahora está justamente siendo perseguido por la justicia. Entonces aquí nosotros vemos que, bueno, sí, en efecto, Gonzalo Winter es explícitamente más radical, Carolina Toá busca cuidar las palabras, sin embargo, esto no debe confundir porque aquí nosotros vemos que no hay un centro o una izquierda centrista, sino más bien aquí las izquierdas, en el caso chileno, están bastante radicalizadas. Es decir, que la diferencia entre ambos es más de forma que de fondo. Correcto. Bueno, Sí. Daniela, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra acompañados por Daniela Carrasco analizando la coyuntura política de Chile. En el bloque anterior, en esta edición, hemos estado analizando las preferencias electorales en el país con relación a las elecciones que serán en noviembre de este año. Ahora, esta situación política se da en un contexto de desprestigio de las izquierdas por el gobierno de Gabriel Boric. Gabriel Boric es, digamos, rechazado por la derecha que nunca lo quiso y que lo ve como un representante o uno de los culpables de que el país se haya paralizado durante varios años económicamente, y por parte de la izquierda se explicaría, digamos, el cierto rechazo a su gobierno con motivo de no haber logrado los objetivos políticos por los cuales se le eligió, y también seguramente por posiciones en las cuales se ha desmarcado de otros sectores de izquierda radical, como por ejemplo ante la situación de Venezuela. Ahora, a todo esto se suman temas de corrupción y escándalos políticos. Daniela, ¿cuáles son para ti los principales motivos que explican que, de acuerdo con la encuesta de CADE en Plaza Pública, Gabriel Boric tenga tan solo 27% de aprobación y un 70% de los chilenos lo rechacen? Uno de los principales motivos que también los distintos sondeos de opinión pública lo develan es justamente es el rechazo a la corrupción. El gobierno de Gabriel Boric protagonizó el mayor escándalo de corrupción desde el Estado a fundaciones, que es conocido como el caso Convenios, que el caso Convenio conglomera a numerosas licitaciones con distintas fundaciones. También, por ejemplo, el mismo caso de la violación que se le acusa justamente al ex subsecretario Manuel Monsalve, que era la máxima autoridad de seguridad pública de nuestro país. Por otro lado, también tenemos justamente un gran rechazo a cómo se ha manejado la economía. Nosotros vemos que la economía hoy en día de Chile está sumamente estancada, la calidad de vida ha empeorado y justamente se ha ido encareciendo. También justamente tenemos un gran rechazo a el aumento de delincuencia y violencia asociada a ella. Hemos visto justamente cómo distintos carteles de narcotráfico, como por ejemplo el Tren de Aragua o el cartel de Sinaloa, se han instalado, ¿cierto? Y ya en el fondo han ganado terreno en nuestro país y justamente ha sido algo que en Chile, la realidad chilena, no estábamos acostumbrados a ver. O sea, de repente ver noticias que encontraron un cuerpo descuartizado era algo que desde nuestra perspectiva nosotros lo podíamos ver, por ejemplo, en películas. Entonces son estas principales razones que nosotros podemos encontrar que la vida de los chilenos se ha deteriorado de manera tangible, ¿cierto? Y que el gobierno de Gabriel Boric no ha sido capaz justamente de canalizar o solucionar, sino de hecho todo lo contrario. Ahora, para terminar brevemente, Daniela, este es un tema
por el cual me gustaría entrevistarte y abordarlo con más detalle, pero acá necesito una respuesta corta porque ya estamos terminando. ¿Cómo está tomando la ciudadanía esta política denominada, bueno, esta iniciativa política para resolver el tema en la macrozona sur con los mapuches, la llamada Comisión por la Paz y el Entendimiento? Bueno, lamentablemente esto ha sido justamente un conflicto que nosotros hemos tenido en el centro sur y sur de nuestro país, justamente que es la manipulación de la mal llamada, ¿cierto?, causa mapuche, en la cual justamente el oficialismo, ¿cierto?, y rostros del oficialismo y del gobierno de Gabriel Boric han sido justamente, antes de llegar a ser gobierno, eran justamente adeptos. Hoy en día podemos observar que ellos son parte justamente del Estado, incluso estas mismas, en el fondo, que esto es una guerrilla que tenemos instalada al sur de nuestro país, hoy en día incluso rechazan negociar con quienes antes ellos veían como como sus pares. Claramente nosotros podemos observar que nunca ha habido una real intención de solucionar este conflicto por parte del gobierno el presidente Gabriel Boric, y esto se puede observar y se puede constatar en los distintos dichos que él señaló en su periodo como diputado de la República. Entonces, lamentablemente, nosotros observamos que los chilenos no están justamente satisfechos con las políticas que has tomado, y justamente por eso se ha generado este rechazo a esta resolución que tú señalabas. Bueno, Daniela, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ya nos veremos en otra oportunidad. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.